ellos editan por ti. Claro, exactamente. Ya estamos de vuelta aquí en El Informante. Ya se encuentra en nuestro plató, como se dice muy elegantemente, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monkeberg. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar. Muchas gracias, Matías, muy buenas noches. Bueno, hace poco vimos al presidente de la República, me parece que fueron 13 minutos de cadena nacional, se explicó con bastante detalle lo que viene. Y partamos, le parece que aquí hay dos miradas de la previsión o las pensiones futuras y las pensiones como arreglamos las de hoy, las personas que ya se pensionaron. Partamos por las futuras, ¿le parece? Sí. A ver, pasamos del ahorro del 10% que nos descuentan a todos los empleados al 14% de los ingresos. Este aporte adicional lo hacen los empleadores, ¿no es así? Llegamos al 14%. Entiendo que los países OCDE en promedio tienen 18% de ahorro. ¿No nos estaremos quedando cortos y haciendo medidas como de a poquitito? Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay buenas pensiones si no hay buenos trabajos. Entonces, esto no es un acto de voluntarismo de decir, mire, yo voy a fijar una cotización en 25 puntos de la noche a la mañana, porque claro, alguien va a pagar eso, pero se van a perder muchos empleos. Yo siempre pongo el ejemplo del año pasado. En los últimos 3 años hablamos mucho de mejorar las pensiones, pero simultáneamente toda la gente que trabajaba, o gran parte de la gente que tenía contratos con cotizaciones, asalariados, se pasó por cuenta propia y le hicimos un daño a las pensiones gigantesco. Por eso es que cuando uno sube las cotizaciones del 10 al 14%, que hay un 40% incremento, es muy importante hacerlo. Es probable que en el futuro a lo mejor evaluemos en algunos años más en Chile nuevas alzas a las cotizaciones, pero siempre hay que hacerlo cuidando el empleo. ¿Esto es en la medida de lo posible? Esto es un alza responsable que garantiza un 40% de incremento de las cotizaciones para la gente que está empezando a trabajar, pero con una cosa que es muy importante, que no afecte el empleo. Mire lo absurdo, que usted me diga, ya sabe que más, voy a fijar la cotización en 18%, ya, y si pierdo el trabajo. En el fondo la estoy fijando en 0. Ya, no, por supuesto, claro, no hay que pasarse de largo. Por eso le digo yo esta frase que están de la política chilena, tan menospreciada pero tan realista, que en la medida de lo posible, si no existieran restricciones, un mundo ideal, ¿cuánto debiéramos ahorrar los chilenos para tener una pensión adecuada, dado como viene el cambio demográfico en el mundo? Bueno, depende de muchos factores. Yo creo que cuando uno ve en Europa, ¿qué está pasando en Europa? Yo traje esta página porque cuando veía el diario me llamó la atención y saqué esta foto. Mire, esto es México el 2017, Brasil 2018, España 2018, hay otras de Alemania, de Francia, Italia. Todos los países en general están debatiendo fuertemente el tema de las pensiones y la gente sale a la calle y protesta. Con la diferencia que en todos estos países que yo le nombré y otros tantos más, el reclamo que la gente hace es porque le están aumentando a un 30% las cotizaciones, le están quitando beneficios a las pensiones y tenemos déficit, deudas del Estado millonarias porque tienen sistemas que no funcionan, porque mantienen la lógica del sistema de reparto que en algún minuto puede haber servido, pero hoy día en el mundo no funciona. ¿Por qué? Porque para que la gente entienda, el sistema de reparto que tienen todos estos países se basa en que la gente joven, activa, que trabaja, le paga la pensión a los adultos mayores que se jubilan. Eso funciona muy bien cuando son muchos los que trabajan y menos los que se jubilan. Pero es inviable con estos parámetros cuando cada vez son menos los jóvenes, porque nos estamos envejeciendo, y más los que se jubilan. Entonces, lo que le quiero decir es que aquí es muy importante que Chile hoy día está en una situación ventajosa respecto a estos otros países para hacer los cambios que hoy día estamos haciendo en el sistema de pensiones. Aumentamos la cotización, tenemos un Estado que va a aumentar muchísimo el aporte y lo más importante es cambiar la lógica y que la gente empiece a cotizar lo antes posible y darle valor a eso. Usted me dice que uno no puede ser voluntarista y subir a 25 porque quedaría la escoba con el empleo. Al 18 que le planteé yo, usted me dice también hay que cuidar el empleo. ¿Qué le hace pensar a usted que 4 puntos porcentuales que se van a aumentar no van a afectar al empleo y no hay personas que, dado esto, nada más que pagan los empleadores, gente que va a empezar a perder su trabajo? ¿Qué estudio tienen ustedes para respaldar este alza? Bueno, nosotros tenemos varios estudios. Por de pronto usted va a poder conocer el informe de productividad de este proyecto y el presidente Piñera nos pidió a todos que fuéramos extremadamente cuidadosos en que el incremento de cotización proteja el empleo. Y no por un tema de macroeconomía y sencillamente de que los libros de las universidades digan que bueno, no, es sencillamente por la lógica de que
la única forma de ahorrar es teniendo pega. Si no tengo pega, no ahorro ni siquiera el 4, ni el 3, ni el 2, cero. Entonces, esto es gradual y permite que este aumento de la cotización se vaya haciendo lentamente y vaya adaptando a las pequeñas, medianas y grandes empresas que son las que van a tener que pagar esta cotización. Sí, estos 4 puntos porcentuales más, este 4% adicional, no va a ser de un día para otro. No, es una gradualidad entre 8 y 9 años. Sí. Usted mencionó el sistema de reparto que va absolutamente en retirada, según usted, que esto no resiste por los activos versus los pasivos. Pero hay un sector de chilenos que todavía tiene esto. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tiene este sistema de reparto. ¿La toca esta reforma a este sector? No la toca, no se refiere. Las Fuerzas Armadas, efectivamente, la situación es distinta. Nosotros estamos estudiando el sistema de pensiones de ellos. Básicamente tiene una carrera muy corta. Se estaba pensando en una iniciativa que alarga la carrera de las Fuerzas Armadas. Pero esta reforma no se refiere a ¿Es políticamente viable tocar las pensiones de las Fuerzas Armadas? Yo creo que hay que hacer ciertos ajustes que básicamente se hagan cargo de la realidad. Por ejemplo, alargar la carrera me parece tremendamente importante. No me parece a mí que hoy día se jubilen con 25, 30 años. Podríamos perfectamente alargarlo eso. Están activos, pueden aportar más y yo creo que todo eso va a influir en observaciones, en eventuales ajustes en todo el tema previsional. El ahorro es la base del sistema que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Y es un ahorro que se cumple muy re poco. Me contaban cifras estadísticas, estuve leyendo más bien cifras estadísticas. El último mes de los pensionados que recibieron sus pensiones en Chile, el 40% de ellos, de los jubilados que recibieron sus pensiones, el 40% tienen posiciones de menos de 10 años. Cuando una vida profesional o una vida activa son 40 años o más. Menos de 10 años. Entonces, la verdad que tenemos un sistema que no está funcionando para nada. ¿Cómo vamos a hacer que las personas ahorren más? Bueno, le voy a dar una estadística concluyente. Hoy día la densidad de cotizaciones en Chile es de un 51%. ¿Qué significa eso? Que la mitad de la vida laboral no estamos cotizando. Y eso es fundamental cambiarlo. Entonces ¿es realista que sigamos en este sistema de FP o de capitalización individual que puede ser más eficiente en un mercado laboral distinto al de Chile, aparentemente? Pero en este mercado laboral, ¿es realista tener este sistema de FP o insistir mejorando este No sistema solo es realista, es necesario mantenerlo y mejorarlo, en el sentido de que más chilenos tenemos que preocuparnos de cotizar desde temprana edad, crear esa cultura del ahorro personal, porque lo que hemos visto es que si relajamos esto y decimos que nadie más cotice porque el Estado te va a pagar la pensión, eso sencillamente es una ilusión que no se puede cumplir. El otro día alguien decía, mire, ¿sabe qué más? Yo tengo la fórmula para mejorar las pensiones en Chile. Vamos a regular los fondos de reserva internacionales y de ahí sacamos esa plata, mejoramos las pensiones. Oiga, efectivamente, yo en 20, 25 años tengo pensiones millonarias en Chile, para todos los chilenos. ¿Y después qué? Bueno, esta reforma, ¿cómo Yo creo que es fundamental, mire, yo creo que es fundamental que en Chile coticemos más, que tengamos buenos empleos, que no se subcotice. Nosotros estamos con una política de fiscalización en esa materia muy fuerte. Es muy importante que eduquemos a nuestros jóvenes con la idea de que todo lo que yo ahorro hoy día tiene un impacto fundamental en la pensión. Y lo más importante, y esto es súper importante, también entender que hay muchos chilenos que por más que coticen, por distintos motivos, no les va a alcanzar para una buena pensión justa. Y para eso le estamos introduciendo en esta reforma una potencia a la solidaridad muy grande. Déjeme para la segunda parte de eso, porque estas son las pensiones las pensiones futuras, las personas que están en activo hoy día. Claro. Dice usted que la densidad de previsional es en torno al 50%. Yo le digo que el 40% de los que recibieron pensión el último mes, el 40% tienen menos de 10 años de imponer. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta reforma que plantea el presidente Piñera, que va a presentar ahora al Parlamento, que se haga cargo o mejore las lagunas previsionales, puntualmente? Bueno, varias cosas, a ver, pero le quiero decir de fondo. Póngale. Lo más importante hoy día es derribar todas aquellas trabas que están haciendo que tengamos un mercado laboral poco inclusivo. Por ejemplo, las mujeres. Hoy día cuando uno ve que muchas mujeres no pueden trabajar o tienen que tomar trabajos part-time o mal pagados porque no tienen dónde dejar a sus hijos, ¿por qué nos demoramos tanto en terminar con esa maldita norma discriminatoria que obliga a tener esa laguna solo a las empresas de más de 20 trabajadoras? El presidente Piñera presentó un proyecto para esa laguna universal de todas las madres trabajadoras. Eso va a tener un impacto en el empleo de la mujer altísimo.
Si nosotros aumentamos la participación de la mujer en el mercado del trabajo, aumentan los ahorros, aumentan las pensiones. Lo mismo respecto a los jóvenes. Hoy día en Chile tenemos 30% de informalidad. ¿Qué significa informalidad? Jóvenes que trabajan en negro, que no cotizan ni un peso. Estamos con un proyecto de ley para formalizar a los jóvenes estudiantes, por esto mismo, porque sabemos que un joven tiene que trabajar en forma protegida, no solo ahorrando para la pensión, sino que también teniendo cobertura en salud. Y finalmente, los trabajadores independientes. El proyecto de ley que presentó el presidente Piñera lo que hace es obligar a los trabajadores independientes a cotizar. Eso le iba a preguntar. ¿Se obliga a partir de cuándo? Porque han obligado, la intención está hace rato, pero esto se chutea, porque es la verdad difícil. Es que lo han obligado mal. Porque dicen... ¿Cuándo van a estar obligados, dada esta reforma, los trabajadores independientes a empezar a cotizar y qué porcentaje tienen que cotizar? Mire, hasta ahora ha sido toda una cosa insólita, porque se dice, mire, primero obligación, después prorrogamos, después es obligación, pero voluntaria. ¿Cómo? Obligación voluntaria. ¿Qué esta reforma? ¿Qué trae? El proyecto lo que establece que es obligación cotizar a partir de ahora, pero se le ofrece a los independientes la posibilidad de hacerlo gradualmente. 2% aproximadamente cada año. Pero lo bueno que tiene esto es que, pese a que cotiza solo un 2% cada año, usted recibe las coberturas de salud, de accidente, inmediatamente. En el fondo le dice a usted, mire, va a ser un esfuerzo, pero va a recibir algo a cambio al tiro. Y eso es muy importante, porque los trabajadores independientes necesitan estar protegidos. Lo otro es ponerse una venda en los ojos y decir, sabe que más la pensión futura va a llegar como el maná del cielo, y todos sabemos que eso no es verdad. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en El Informante con el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever. Ya estamos de vuelta en El Informante con el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever. ¿Hay algo en esta reforma previsional que tenga que ver con los inmigrantes? Porque llegan muchos a trabajar a Chile y llegan no de 18 años necesariamente, es decir, no llegan al principio de su carrera como ahorrantes, sino que algunos llegarán de 50, 55 y de una de esas se quedan aquí y van a tener que hacernos cargo de su situación. Muy simple, los migrantes trabajan con cotizaciones sociales, deben cotizar como cualquier chileno, y dependiendo del país del cual provengan, hay convenios de intercambio y de traspaso de los fondos que permita a ellos no perder los fondos si finalmente se pensionan en su país de origen. Ya, perfecto. ¿Está integrado algo para los inmigrantes? No aquí, en proyectos paralelos. Perfecto. Ahora, 4% adicional, ¿quién los va a manejar? No necesariamente las AFP. Bueno, aquí hay un cambio, porque efectivamente este 4% es de cargo al empleador y es el trabajador el que tiene el derecho. Nadie más que él sabe y quiere y puede decidir quién le maneja, quién le administra tus fondos. Y él puede optar por mantener los 4% en su cuenta de ahorro individual de la AFP o también utilizar todo o parte de estos fondos al comienzo o durante el periodo que está trabajando en este nuevo sistema que son planes complementarios de pensiones donde distintos agentes van a poder participar con giro único, con regulaciones. ¿Tan confiables y rentables como pueden ser las AFP? Definitivamente sí. Entonces, ¿por qué no pasamos el 14 completo a que cada persona diga quién me lo maneja? Son sistemas distintos, uno requiere ciertas restricciones que el 4% no las tiene, pero el 4% lo que tiene son ciertas facilidades en la constitución de los agentes, cierta regulación menor en términos de ciertos riesgos, cierta posibilidad de que tú puedas pactar las condiciones del plan de pensiones de acuerdo a lo que tú estimes conveniente. Por ejemplo, si un grupo de trabajadores, y aquí hay un cambio importante entre el 10% y el 4%, si un grupo, un sindicato, una empresa, quiere ir y negociar para todos los trabajadores del sindicato un plan complementario de pensiones mejor, más conveniente de acuerdo a su realidad, lo pueden hacer. Pero es que si yo voy en un grupo desde aquí y conseguimos mejores condiciones para mi 4%, pucha, que me van a dar ganas que esas mismas condiciones las pueda tener yo para mi 10%. Sí, algunos dicen que se está protegiendo las AFP ahí. En absoluto, porque es el trabajador el que decide abiertamente, él tiene la decisión si mantiene la plata en la AFP. Pero aquí también podría yo decidirlo. O en el 4%. Lo importante aquí es que hay que darse cuenta que hay que asegurarle al trabajador, al momento de su pensión, que los riesgos sean absolutamente ponderados y en consecuencia el 10% que se queda en la cuenta de cotizaciones se queda con las regulaciones. ¿Los otros van a estar, el 4% va a estar en un lugar menos regulado y menos seguro? No menos regulado ni menos seguro, pero con posibilidad de invertir en instrumentos distintos o... ¿Más riesgosos? En algunos casos más riesgosos, pero con voluntad del propio trabajador o con ciertas características del plan de
de complemento a las pensiones distinta a la anterior. A ver, las AFP dicen que si es que no les dan a ellos este 4%, va a ser más caro, porque ellos son los únicos capaces de administrar este 4% extra sin cobrar más. ¿Usted está de acuerdo con lo que dicen las AFP? Mire, yo estoy convencido que Chile necesita más competencia en el mercado de administración de fondos. Me parece bien que las AFP hoy día compitan más, ya sea con nuevas AFPs que por distintas medidas que plantea el proyecto se van a incorporar en la administración del 10% y además con la modalidad distinta de complemento de pensiones que tiene este 4%. Y eso va a hacer que mejore el servicio, bajen los costos y evidentemente que, por ejemplo, una filial que administra el 4% de una caja de compensación va a tener que ofrecer un producto suficientemente atractivo para el grupo de trabajadores o individualmente para que ese trabajador coloque sus fondos ahí y no lo haga, por ejemplo, en la cuenta individual de la AFP. Esa competencia finalmente es sana. Otra cosa que hace este proyecto en el mismo plano es permitir a las AFP, por ejemplo, compartir las utilidades de la empresa, de la propia AFP, de la administradora, con los afiliados. Esto es muy importante, por ejemplo, en esta misma mayor competencia, si una empresa dice, mire, ¿sabe qué más? Yo voy a devolverle al afiliado parte de las utilidades que tuvo la empresa, por ejemplo, cuando hubo un mes de pérdida en la rentabilidad, eso lo va a poder hacer. Creo que esa competencia solo trae beneficios para los afiliados. ¿AFP estatal? Mire, AFP estatal es una decisión que toma el propio trabajador. Si yo no quiero más AFP, voy a poner este 4% en este sistema nuevo. Y en este sistema nuevo pueden participar, por ejemplo, agencias administradoras de fondos. No, yo me refiero, si va a haber una AFP estatal para el 10% del que usted dice que es distinto, que no vamos a seguir en eso porque ya entendí que usted dice que el 4% va a ser más riesgoso. Una agencia administradora de fondos, por ejemplo, del Banco del Estado, perfectamente se puede constituir. Pero para el 4. Se puede constituir y puede perfectamente participar. Pero puede haber una AFP que entra a competir con las actuales, que son, qué sé yo, ya ni me acuerdo los nombres, Provida, Capital, Cuprum, Habitat, las típicas. ¿Puede haber una AFP estatal? ¿La ve usted en el horizonte? No lo veo en el horizonte finalmente porque el trabajador, le insisto, que quiera esta nueva cotización, traspasarlo a la modalidad del 4%, lo va a poder hacer perfectamente en una entidad estatal si él lo quisiera. Pero una cosa importante, la administración del 10% que hoy día existe, solo para la AFP, nosotros estamos derribando todas las barreras de entrada que hoy día hacen difícil crear una AFP. Por ejemplo, se va a permitir una serie de cosas prácticas, compartir fuerza de venta, compartir locales, el encaje se reduce de forma importante porque queremos que haya más competencia, que haya más instituciones con giro único, AFPs que administren los fondos y eso solo va a ayudar a una mejor rentabilidad y una mejor competencia. Todo eso es para los pensionados futuros, los que estamos imponiendo. Vamos ahora al capítulo, por así decirlo, de los pensionados actuales, los que ya pasaron la edad de jubilación y están esperando de que les llegue algo más porque tienen muchos de ellos jubilaciones muy chicas, muy lamentablemente miserables. Por X razones, las habrá de todo tipo, poco ahorro, en fin. El presidente dijo en esta cadena que se fortalecerá el pilar solidario que se creó en 2008. ¿En cuánto se va a fortalecer y qué va a implicar eso en la jubilación al bolsillo de las personas que nos escuchan? Mire, esto es una de las materias más importantes de este proyecto. Se está haciendo un esfuerzo fiscal gigantesco. Y cuando digo esfuerzo fiscal es con plata de todos los chilenos que pagan impuestos. Y eso sí que es solidario, porque los impuestos todos sabemos que el que tiene más paga más y el que tiene menos recibe más. Y aquí se está incrementando los fondos que van al pilar solidario en más de un 40%. Van a ser 1.000 millones de dólares, ¿no? Cerca de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo se va a pagar eso si los impuestos, por lo visto, no recaudan todo lo que plantean recaudar ahora y tenemos déficit fiscal? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto se hace también gradualmente, focalizadamente, y hay que entender. Esto obviamente que reduce la holgura que podríamos haber tenido para gastar otras cosas, pero ahí está la mano del gobierno y particularmente el presidente de esa plata que está arriba de la mesa, es prioritario gastarla en mejorar las pensiones de las familias más vulnerables, de las mujeres y también, y esto es inédito, nuevo, clase media. De la clase sí, vamos a ir a esas dos, mujeres y clase media. Dígame, pilar solidario. Déjeme decir una cosa para que no nos quedemos solo en porcentaje. Ese incremento del 40% en el pilar solidario, ¿qué significa para la gente que nos está escuchando? ¿Cuánto le va a llegar a que bolsillo? El primer día que se aprueba la ley, las pensiones básicas solidarias van a subir al tiro, un 10%.
Y en un plazo máximo de 5 años, dependiendo de la edad, porque se asume que el que tiene más años, más costo de vida tiene, puede llegar hasta un 42% de incremento de la pensión de un adulto mayor. Eso es tremendamente importante. Eso Un para adulto Pilar mayor solidario. en régimen, a los 85 años, va a tener la pensión reajustada, lo que hoy día, en casi un 42%. ¿Y de qué se trata este aporte extra para las mujeres? Para que nos explique a la gente que está viendo. Mire, las mujeres hoy día tienen muchas lagunas previsionales. Y en la gran mayoría de los casos es porque tuvieron que trabajar muchos años en labores no remuneradas. En fin, por todos estos motivos, por la natalidad, por la maternidad. Y aquí, en justicia, lo que estamos haciendo es crear un incentivo que tiene que ver también con los años que tengan con los años de cotizaciones que tengan. Y este incentivo tiene una preferencia, un privilegio, un premio especial para las mujeres. Es decir, una mujer que tiene más de 16 años. Más de 16 años de cotizaciones va a tener un aporte del Estado. Ya, pero esas son para el futuro, pero las que ya se jubilaron no pueden ampliar la cantidad de años trabajados. No, este aporte... ¿Cuánto va a significar para las mujeres si se aprueba este proyecto más ingresos al bolsillo? Una mujer, por ejemplo, este aporte de clase media es inmediato. Es tanto para las personas que junten 16 años de cotizaciones como también para las mujeres pensionadas que tienen las cotizaciones mínimas que cumplen los requisitos. Y eso es en forma inmediata, también en preferencia. ¿Cuánto se aumenta para las mujeres la pensión? En el caso de las mujeres es un porcentaje de 0,15. En el caso el aporte de clase media es un 0,15 UF. En el caso de las mujeres se ve incrementado con una tasa adicional. Y si esos años en que yo estoy cotizando, además son años que pude haberme jubilado y por tanto son años extra que estoy alargando mi vida laboral, todo esto también se ve incrementado con un 50%. 0,15 UF son unos 40 luquitas. ¿Eso es todos los meses? Al año esto puede llegar a ser al año, no, es todos los meses. Todos los meses 40 lucas más, eso es para la clase media. No, esto no es un bono de una sola vez. Esto es, se incrementa la pensión en ese monto que al año van a ser más, podrían llegar a ser... Ya, mensualmente 1,5 UF, dijo usted, ¿no? No. 0,15 UF, 0,15. Pero lo importante aquí es que, más allá de la cifra, porque hay una tabla de progresión, pero que la gente que nos está escuchando sepa 0,15, que menos que aquí se le va a incrementar por cada año que usted tenga, especialmente a las mujeres más que a los hombres, para ayudar a paliar esa menor cantidad de densidad de cotizaciones que tuvo. Y además, si usted alarga su vida laboral, todo eso se ve incrementado en un 50%, con lo cual la pensión final va a ser mucho más alta. Ya, era mucho menos de 40 lucas. Eso es una UF y media, que le había entendido yo. Yo pensé que usted al año. Claro, me equivoqué. Al año puede llegar a ser hasta más de 100.000. Y en el de las mujeres no me queda claro, ni en el mensaje del presidente, ni en la minuta que se envió a la prensa. No queda claro para las mujeres. Para la clase media, esto es 0,15 UF. Para las mujeres no me queda claro. Lo que es muy simple es lo siguiente. En función de las cotizaciones que usted tenga, usted va a recibir un aporte del Estado. Si cumple las 16, por ejemplo, los 16 años de cotización, usted va a recibir un aporte que es común para hombres y mujeres. Pero si es mujer, va a recibir un aporte adicional, producto de este reconocimiento de los años que le hablaba anteriormente. Y si además usted hace un esfuerzo y alarga su vida laboral, todo este aporte se ve incrementado en un 50%. La edad de jubilación no se toca, ¿no? Se incentiva. Pero no se tocan. No se obliga a nadie a jubilarse después. Sí se incentiva mediante un bono especial que incrementa la pensión y además con la posibilidad de retirar hasta el 50% de lo que usted cotice después de la edad de jubilar, que usted puede retirarlo inmediatamente cuando se jubila. El presidente propone, el Congreso dispone un poco en esto, pese a que son materias de gasto, así que muchas de ellas me imagino que hay restricciones para cambiar. Ministro Nicolás Musker, muchas gracias por estar aquí explicando algo que es bien técnico, pero de a poco nos vamos familiarizando porque nos llega a todos los chilenos. Aquí lo más importante es hacer un llamado, aprovechar los últimos segundos. Dale. Hoy día en Chile es urgente mejorar las pensiones. Y aquí tenemos medidas concretas que van al corazón, que cambian las pensiones al día siguiente que se aprueba el proyecto, pero lo más importante, que es un proyecto que es sustentable en el tiempo, que de aquí a 6 años, cuando esté alguno de estos anuncios en pleno régimen, la gente va a ver. ¿Mejoradas sus pensiones? No solamente mejoradas sus pensiones, sino que mejoradas mucho sus pensiones. Las pensiones empiezan a mejorar desde el primer día que se aprueba el proyecto. Y por tanto yo creo que es fundamental que lo discutamos con altura de mira, con espíritu de acuerdo, como se ha hecho, como se hizo en 2008 y como los adultos mayores se merecen. Ministro Musker, muchas gracias por estar en el Informado. Muchas gracias.